Un bonito día para todos, queridos hermanos. Que la gracia y la misericordia de Dios siempre pueda estar en vuestros corazones. Es mi deseo en esta hora de la mañana. Me siento muy agradecido con Dios de poder contar con la vida y con la oportunidad de continuar con esta secuencia de devocionales que hemos estado teniendo durante estos días. Hoy tenemos otra temática ya basada en la parte del santuario que empezamos el día de ayer, esperando que estos temas puedan servirnos en nuestra vida para tomar decisiones, para comprender la seriedad de las cosas de Dios y también para la responsabilidad que nosotros conllevamos en cuanto al servicio sagrado de nuestro Dios. Pero antes queremos orar para suplicar a Dios que Él nos dirija y que sea Él quien nos acompañe en el estudio de este devocional. Oremos. Padre de amor y misericordia, te agradezco en esta hora de la mañana por la vida. Te agradezco, Señor, por tu bondad. Te agradezco también porque cada mañana se renueva tu misericordia en nuestra vida. Oramos para que tu palabra en este momento sea de bendición en nuestras vidas, que sea de provecho, de edificación, pero por sobre todo que pueda ser un aliciente para ser motivados a hacer lo correcto. Que tu palabra nos dirija, que tu palabra nos guarde, que tu palabra sea en nuestras vidas un ánimo profundo en cuanto al deseo de consagrarnos a tu voluntad. Guárdanos siempre, perdona nuestros pecados y guíanos cada momento de nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos en este momento un devocional que está basado a la parte del santuario, ya lo mencionaba. Hemos estado viendo los días anteriores sobre las resurrecciones. Hoy, el día de ayer y ahora pasamos ya al tema del santuario, ya específicamente la parte de cómo Dios desea que nosotros le adoremos en los servicios religiosos. Hoy tenemos el título Callen ante su presencia. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Directamente vamos a hablar sobre la seriedad que nosotros debemos tener ya en el templo, en el santuario de Dios y cómo vamos a ir también adorando a Dios. Yo les he dicho al inicio que entramos a una temática del santuario. Quiere decir que todos los temas que vamos a ir viendo van a hablar de los santuarios. El santuario terrenal, el santuario celestial, el santuario que es nuestro cuerpo. O sea, todo eso, el santuario que actualmente son los templos también. O sea, todo eso vamos a ir desglosando a medida van a ir pasando los devocionales. Así que en algunos devocionales vamos a ver un área, en otros devocionales otra área. Y así vamos a ir aprendiendo en cuanto al santuario y al respeto que debemos tenerle. Estos primeros temas, el día de ayer y el día de ahora, nos enfoca en la parte de el respeto que debemos tener por las cosas sagradas. Hoy vamos a ir al respeto que debemos tener por el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, que es el templo. Ya en su momento vamos a hablar sobre nuestro cuerpo y todo eso, pero ahorita vamos a enfocarnos a esta área. Habacuc capítulo 2, versículo número 20, es un versículo bastante conocido, bastante famoso, y lo vamos a leer. Dice el verso: pero el Señor está en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra. Cuando este versículo nos habla, hermanos, de esta parte en el que Dios está en su santo templo, da una recomendación bastante clara, bastante directa: que calle delante de él toda la tierra. O sea, ahí, hermanos, hace un enfoque a la reverencia que nosotros debemos tener al presentarnos delante de Dios. Cuando nosotros hablamos de eso, ya hemos mencionado en ocasiones anteriores cómo Dios es un ser que debe ser respetado. Ayer veíamos cómo a Moisés se le dijo: quita la sandalia de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. O sea, eso. También veíamos cómo los ángeles al pronunciar el nombre de Dios lo hacen con reverencia, como también ellos muestran ese respeto hacia Dios y hacia su nombre. Nosotros como seres humanos también debemos mostrar un respeto hacia Dios, hacia todo lo que es sagrado, hacia todo lo que es santo, hacia todo aquello que es para la adoración a Dios. Todo eso, hermanos, nosotros debemos tenerlo muy en claro. Dios es un ser que debe ser respetado. Hoy en día nosotros le hemos perdido quizás el respeto a Dios
porque nosotros las cosas de Dios las vemos insignificantes, como algo común. Tristemente eso está pasando. No adoramos los templos. Eso es algo que yo quiero que quede muy en claro. No adoramos los templos, pero sí adoramos al que se manifiesta en esos templos. Por lo tanto, si Dios se manifiesta en esos lugares deben ser respetados, deben ser usados para uso directamente y exclusivamente de Dios, de las cosas sagradas, no para cosas seculares. Un templo, hermanos, no se puede prestar para fiestas, un templo no se puede prestar para alguna celebración X, un templo no se puede prestar para hacer reuniones comunitarias, un templo no se puede prestar para cosas que no tienen que ver con algo que edifique espiritualmente. Un templo no se debe prestar para que alguien venga a enseñar un error tampoco, aunque sea un servicio religioso, pero si va a explicar algo que va en oposición a la Biblia, no debe hacerse. O sea, nuestros templos, hermanos, son los lugares donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios está. Por eso el versículo dice, pero el Señor está en su santo templo. Y al estar en ese santo templo, Dios mismo se encarga de dar una bendición a ese lugar. No adoramos al lugar, pero sí adoramos a aquel que bendice el lugar. Por lo tanto, debemos respetar esas cosas. Recordemos el momento en el que Belsasar, allá en el libro de Daniel, mandó a traer utensilios sagrados que eran ocupados en el templo. Hubo una consecuencia. Todo lo sagrado no debe ser usado para lo secular. Y cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, deberíamos meditar, deberíamos identificar qué uso le estamos dando a los lugares donde Dios se manifiesta. Ahorita estamos en esa parte. Ahorita no enfocamos nuestro cuerpo, no enfocamos el santuario celestial, enfocamos a la parte del templo que ahora, en el que ahora nos reunimos, en el que ahora nosotros nos llegamos, nos congregamos. Hemos hablado también en días anteriores sobre nuestros hogares, cómo nuestros hogares inclusive se convierten en un lugar en el que la presencia de Dios se manifiesta. Y ese lugar ya es un lugar en el que la presencia de Dios ha santificado y debe ser usado justamente para eso, para glorificar a Dios. Dice el párrafo 191, matutina la fe por la cual vivo. Dice: para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la adoración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. O sea, nuestros cultos aquí, hermanos, son una preparación para lo que va a ser adorar a Dios en la eternidad. Yo a veces pienso, hermanos, como si nosotros se nos permitiera llegar al cielo o ahí a la tierra nueva a adorar a Dios, tal como lo hacemos en los templos en este tiempo, hermanos, sería un desorden total. Y por eso todo aquel que no honre a Dios, que no honre lo sagrado, lo que Él ha santificado, lo que Él ha dado su bendición, hermanos, tampoco va a entrar a ese lugar. El templo menciona aquí, para cada alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra será una puerta del cielo. Pero ahora vemos los templos, hermanos, como algo sin significado, en el sentido de que lo tomamos como si fuera nuestra casa para hacer nuestra voluntad, para actuar como a nosotros nos parece, hermanos. Los templos hoy en día, muchos de esos lugares en los que se adora a Dios no son tratados con reverencia. Niños corren, niños gritan, adultos se levantan, hablan, llegan a cuchichear. O sea, todo eso, hermanos, se mira en los templos. Lamentable, es triste esa condición. Pero el lugar donde Dios debe manifestarse está siendo mancillado por la actitud de los mismos que se reúnen ahí para recibir la presencia de Dios. Y por eso, hermanos, muchas veces se sienten reuniones vacías, reuniones sin sentido, reuniones que no conmueven nuestro corazón, reuniones vanas que solo vamos por ir y venimos de la misma manera. Y decimos, es que el que predicó lo hizo mal, es que el que dirigió no sirve. No, hermanos, es la actitud que nosotros tomamos en esos lugares. ¿Cuánta gente viene de los templos quejándose? A este hermano no le entendí nada. ¿Y cómo vamos a entender si ni atención prestamos? O sea, quiero que analicemos, hermanos. Tal vez puede sonar un poco directo, duro y cruel,
las expresiones, hermanos, pero si estos devocionales vienen es para que enmendemos errores, es para que veamos si hemos estado mal y que los corrijamos. Y no debemos esperar, hermanos, pero es que él se porta igual o él esto, por eso, y entonces yo, ¿cómo voy a estar tranquilito si el otro no lo está? Es que, hermanos, el cambio es por uno. El cambio lo hacemos nosotros. Si las demás personas no quieren la presencia de Dios en su vida, pues nosotros luchemos por obtenerla en la nuestra. Los templos, hermanos, de verdad, tristemente, se están llenando de irreverencia. La presencia de Dios, yo me pongo a pensar en eso, hermanos, lo triste que es un templo en el que nosotros vamos a recibir la presencia de Dios y que es un lugar desprovisto de la misma presencia de Dios. Porque nosotros, con nuestra actitud, recuerdo aquella expresión cuando en el tiempo de Jeremías se dijo, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios es esta. Y curiosamente, Dios les hizo ver que no. O sea, el templo, hermano, si Dios no lo bendice, si Dios no está, si la presencia de Dios no está ahí, entonces es un lugar vacío, es un lugar sin sentido. Para que un templo se convierta en una bendición, la presencia de Dios debe estar ahí, la presencia de Dios debe manifestarse ahí, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Por la actitud de los mismos que nos reunimos ahí, por la actitud de las mismas personas que llegamos a ese lugar con la expresión pública de adorar a Dios, pero con un corazón que de verdad no ha llegado a adorar a Dios. Nuestras acciones en el templo, hermanos, demuestran que de verdad si nosotros queremos o no queremos honrar, glorificar y bendecir a Dios. Dice la otra parte del párrafo de la matutina, siempre la parte de la página número 191, dice lo siguiente. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, dice el párrafo, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso, la adoración a Dios, hermanos. Yo analizo y comparo la parte como se adoraba a Dios en el santuario terrenal, la reverencia, la forma tan seria que se tomaba para adorar a Dios, porque en ese momento había una sentencia directa y momentánea: quebrantas o profanas mi santuario, morirás. Y al que no era consumido por la ira de Dios directamente, era apedreado en ese momento por el pueblo. O sea, el lugar donde se adoraba a Dios era tomado con tan grande seriedad que todos reverenciaban ese lugar. Hoy en día, hermanos, si esa sentencia estuviera, si el que profanara, quebrantara y también irreverenciara en el templo de Dios fuera acreedor de la sentencia en ese mismo momento, ay, hermanos, qué triste sería. Quizás ya nos hubiésemos ido nosotros al descanso. Quizás ya nos hubiesen apedreado. Porque nosotros no mostramos reverencia a Dios y al lugar donde su presencia debe manifestarse. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Hoy es bastante especial el lugar donde de verdad hay reverencia. El lugar de un templo donde de verdad hay una devoción, donde de verdad se siente aquella paz, aquella tranquilidad, y donde la presencia de Dios sí puede estar ahí. Si nuestros ojos fueran abiertos cuando estamos en ese trajín en el templo y viéramos los agentes celestiales observándonos, ¿qué rostro veríamos en ellos, hermanos? ¿Qué expresión? ¿No sería de satisfacción? La casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia
es el santuario para la congregación. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 463. Lo que yo les mencionaba, la casa, el hogar donde se adora a Dios, es un lugar específico, es un lugar que debería tener la bendición de Dios. Y nuestros hogares no deberían prestarse para cosas paganas, para cosas mundanas. No, el templo lo respetamos. Y nuestra casa también debe ser respetada porque somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes, representamos un pueblo, representamos a un Dios santo, a un Dios diferente al que el mundo adora. Y nuestros hogares deben marcar la diferencia. El huerto menciona el lugar más retraído. También es un lugar en el que nosotros adoramos a Dios. Yo ahora lo pongo como nuestra recámara personal, donde nosotros podemos tener intimidad y nos podemos arrodillar, hablar con Dios. También debe ser un lugar para eso. Y menciona como número 3, la iglesia es el santuario para la congregación. Y debe ser respetado como un santuario. Los utensilios deben ser cuidados, usados para uso santo, para uso sagrado, no para uso secular. Hermanos, por eso todos los utensilios de la iglesia deben ser respetados, usados para el servicio que fueron comprados, conseguidos, obtenidos. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviera al mismo nivel de nosotros. El propósito de Dios no es que Él va a bajar a nosotros, nosotros somos elevados a Él. Cuando una persona adora a Dios, su carácter, sus ideales y todo es elevado, hermanos. No es que Dios se degrada, sino que nosotros debemos elevarnos. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de un soberano terrenal. Hermanos, cuando llegamos donde una persona importante, que reverencia, que semblante, y cuando estamos delante del ser más importante, más grande y más poderoso de todo el universo, ¿verdad que hay una ironía ahí? Porque delante del que deberíamos mostrar de verdad respeto, reverencia, temor, adoración, agradecimiento delante de Dios, y es delante del que menos lo hacemos. Estas personas deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Hermanos, hay que cambiar, hay que mejorar. Hay que ser diferentes. Hay que respetar los lugares donde se adora a Dios. No hay que tomarlos como lugares comunes, como lugares en los que nosotros hacemos nuestra voluntad. Hermanos, a los niños hay que ir enseñándoles. O sea, uno comprende que los niños por naturaleza van a querer, tienen energía, que van a querer levantarse todo. Pero hay que enseñarles que el lugar donde se adora a Dios debe ser un lugar que se respeta. Si a un niño desde pequeño se le deja con libertad que haga y deshaga en el templo, que actúe de la manera que quiera, que grite, que haga lo que... Así va a crecer, viendo el templo como un lugar común. Y cuando son jóvenes es la misma actitud. Y llegan a adultos y eso van pasando a las siguientes generaciones. Hermanos, hay que empezar a respetar los lugares donde se adora a Dios. Hay que tener reverencia. Qué bonito se siente, hermano, hay que estar en un templo donde hay una reverencia tan grande, donde hay una devoción, hermanos. Les digo, cuando yo llego a esos lugares, a esos templos, qué paz, qué tranquilidad. De verdad se siente la presencia de Dios. Se nota la diferencia. Hermanos, mejoremos en este punto. Repito el versículo con el que iniciamos, pero el Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra. El templo, hermanos, no es para llegar a pelear, no es para llegar a chismos, con la chismografía, no es para llegar a cuchillar, no es para llegar a comer. Muchas veces a eso llegan varias personas a comer al templo. Hermanos, el templo es un lugar para adorar a Dios. ¿Quiere comer? Coma antes en su casa.
quiere platicar con alguien y tanto es el deseo, invítelo a su casa, platiquen, hablen y cubran esa necesidad. Pero respetemos esos lugares donde se adora a Dios. Respetemos las cosas sagradas, hermanos. Los utensilios que se usan para el templo. Una escoba puede ser. No me la voy a llevar para barrer mi casa, para hacer otras cosas, hermano. Es designada para uso sagrado y debe ser respetado como tal. Hermanos, eso debemos tenerlo en consideración. Así que, hermanos, este más devocional de hoy nos hablaba o nos enfoca un poco la reverencia y el respeto que hay que tener por los lugares donde se adora a Dios. Si Dios nos regala vida, el día de mañana el devocional habla sobre, ya un poco va entrando a la parte del cuerpo, el templo que es nuestro cuerpo. Así que los invito a estar pendientes en el devocional del día de mañana. Si Dios permite, con el pastor Enrique Ramos, él estará compartiendo esa parte de cómo nuestro templo llega a ser también un santuario que debe ser usado para la adoración a Dios. Finalizamos este devocional y queremos hacerlo con una oración. Oremos. Padre amado, que habitas en el alto cielo, te agradezco, Señor, por tu amor, porque tu gracia es tan grande para con nosotros que nos da la oportunidad de buscarte una vez más. Oramos para que nos ayude, Señor, a tener en consideración este consejo. Ayúdanos a respetar los lugares sagrados. Pon en nosotros siempre ese pensamiento de que el lugar donde se te adora es un lugar sagrado y debe ser tomado con la seriedad de vida. Perdona, Señor, las tantas veces que hemos irreverenciado tu nombre. Perdona las tantas veces que hemos profanado los lugares santos y que hemos hecho nuestra voluntad, que nos hemos comportado como hemos querido en esos lugares. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a cambiar y ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre bendito, en tu gracia perdona nuestros pecados y danos fuerza para vencer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado en este devocional. Y como lo mencioné, todo este mes vamos a estar viendo el santuario. Vamos a ir detallándolo, hermanos, punto a punto. Ya vamos a llegar a la parte en la que el santuario lo vamos a ampliar en cuanto a utensilios, en cuanto a todo eso. Así que los invitamos a estar pendientes, a llevar la secuencia y a compartirlo con más personas para que puedan unirse a esta temática tan interesante. Por lo demás, les deseo un lindo y excelente día y que el Señor pueda guiarlos, pueda bendecirlos, pueda perdonarlos y pueda traer alegría y paz a vuestras vidas. Amén.